Contrario a lo que muchos están pensando, la prohibición del voto en los militares para participar en las elecciones no es algo que tenga que ver con Rafael Leónidas Trujillo. Es, de hecho, un poco más anterior al inicio de la dictadura. Fue en la Asamblea Constituyente del año 1924 cuando se decidió eliminar, o no eliminar, sino prohibir, mejor dicho, la participación de los militares en las elecciones. Y esto, contrario aún a lo que muchos podrían creer, no fue precisamente porque los militares participaban en política y hacían un uso indebido de esta y del Estado. No. De hecho, fueron civiles los que obligaron a esto. ¿Por qué decimos que fueron civiles? Porque antes no existía en la República Dominicana una academia de formación militar para decir que X o tal militar fue formado o civil fue formado como militar en dicha academia. De hecho, eran civiles que se autonombraban general, jefe de una determinada región por el simple hecho de tener dinero, de tener los recursos para tener un ejército de macheteros, no necesariamente tenían que ser armas. Lo que quiero decir con esto es que aún personas, un ejército de hombres con machetes, ya era un ejército y el jefe de ese ejército era catalogado como un general o autodenominado general. Es así como estos civiles que se hicieron militares a través del poder, del dinero y de las armas, ejercían influencia en cada elección popular e incluso antes no tenían que esperar a las elecciones, puesto que en aquella época los candidatos, quien iba a ganar la presidencia o quien ganaba la presidencia, no se decidía directamente por el voto popular. Las elecciones existían, pero era una especie de teatro, puesto que lo que realmente decidía quién sería el presidente eran las armas, eran las revoluciones, las revueltas. Por tanto, a raíz de este caos que existía en la República Dominicana, es que se da precisamente la intervención de 1916. ¿Mm? Son los norteamericanos quienes crean la primera fuerza militar dominicana organizada como manda la ley o como mandaban los tiempos en aquella época. Es por ello que en el 1924, cuando los norteamericanos se van, que ya sí tenemos una academia de formación, que tenemos una institución que se dedica a la escuela de Jaina, que se dedicaba en aquel momento a crear oficiales académicos, entre comillas, para la Guardia Militar Dominicana, para las fuerzas militares, se decidió entonces que se prohibiría la participación de esos militares o de los militares formados en lo adelante en la política. ¿Pero por qué? Por el trauma social, político, esa memoria, esa herida reciente que había en el país con las experiencias anteriores, que aunque no eran militares formados, sino civiles enganchados a la brigandina, a militares, ¿m? Y desde esta posición como militares ejercían ese poder revolucionario que dañaba tan fuertemente como lo hacía a la sociedad dominicana. Eso quedó en la memoria y es por ello que se le prohíbe la participación a los militares. Pero los militares como tal no existían antes de 1924. Lo que existían era en la República Dominicana, sobre todo antes de la intervención del 16, lo que existían eran civiles armados. Hay que hacer una diferenciación clara entre lo que son los militares y lo que era aquella época llamado militar. Es cuando entra Trujillo en 1930 entonces que a partir de los años 40 o 50 se crea la Academia Batalla de las Carreras y ahí sí se empieza a formar militares de verdad. ¿Mm? Y fruto de esta formación es que cuando dan el golpe de Estado a Juan Bosch en el 1962-63, son estos militares formados por Trujillo, Fernández Domínguez, Tomás Fernández Domínguez como Camaño, quienes cumplen con el rol educativo que se le dio, la defensa de la Constitución y las leyes.
¿m? Que es el rol del militar. Y eso fue lo que Trujillo le enseñó a ellos. Entonces, dentro de esos principios acuñados, ellos inician la revuelta, la revolución del 65, procurando la vuelta de Juan Bosch al poder, porque fue elegido constitucionalmente y ellos estaban para garantizar el respeto a la Constitución y a las leyes. Es muy diferente a esta narrativa que nos están contando hoy, en donde el militar se pone como un villano, ¿m? El civil como un santo y Trujillo como el malo. Pero la historia es totalmente diferente. Ya pueden ver que es totalmente al revés. Trujillo fue el bueno, porque durante 30 años, en vez de hacer lo que ahora nos están diciendo que indirectamente debió haber hecho o hizo, en vez de eliminar esa prohibición constitucional contra los militares para que participen en política y puedan votar y legitimarse a través del voto de los militares en el poder, ¿m? En vez de hacer eso, mantuvo la prohibición y creó instituciones que no existían y fortaleció aquellas que sí existían para que se respetara la Constitución y las leyes. Y creó nuevas para formar a los militares, como la Batalla de las Carreras, que, como ya dije, fruto de esta formación trujillista, fueron los que se lanzaron en el 65 a proteger o a reclamar el respeto a la Constitución y las leyes con relación a Juan Bosch.